El siguiente ponente, en este caso, se trata de Luis Franco. Él es profesor emérito de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Valencia, académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, academio de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Es autor o coautor de 2 libros, 7 monografías, 10 artículos de revisión y más de 100 artículos originales de investigación, casi todos vinculados con la estructura y función de la cromatina y sus modificaciones epigenéticas. Es miembro del Consejo de Bioética de la Comunidad Valenciana, de la Sociedad Valenciana de Bioética, del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Y hoy nos va a hablar sobre el dilema de los embriones humanos congelados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias Alexandra por tu presentación. Efectivamente, vamos a hablar acerca del dilema de los embriones congelados. ¿Qué hacer con los embriones congelados? Dividiré la presentación en 4 capítulos y, lógicamente, empezamos por el primero, que es la introducción. En la actualidad existe un número enormemente grande de embriones congelados. El número exacto no se sabe. En Estados Unidos hay seguridad de que hay más de 1 millón, en el Reino Unido más de medio millón, y en España, donde tenemos datos relativamente fiables, las estadísticas del 2021, que son las últimas que se han publicado, decían que al término de ese año había alrededor de 780.000 embriones congelados. Lógicamente, antes de saber qué hacer con esos embriones congelados, vamos a ver en qué situación se encuentran estos embriones. Y por eso, primero, para los que no estén iniciados en el tema, voy a comenzar haciendo una breve introducción al inicio del desarrollo embrionario. Aquí tenemos los gametos, el óvulo y los espermatozoides. El óvulo es una célula mucho más grande que el espermatozoide. Aquí están los dos a la misma escala. Hay que tener en cuenta que el óvulo posee una combinación única e irrepetible de los genes maternos y el espermatozoide contiene también una combinación única e irrepetible de los genes paternos. La vida humana comienza con el proceso de la fecundación. En la fecundación natural, el espermatozoide penetra en el óvulo. Cuando realiza la fecundación in vitro, el espermatozoide se introduce por microinyección en el óvulo. Pero en cualquiera de los casos resulta una célula, el cigoto, que es una célula que ya tiene una identidad genética distinta de la del padre y de la madre, puesto que ya contiene una combinación única e irrepetible, repito, de genes paternos y de genes maternos. Ese cigoto se va a dividir rápidamente, se divide en 2 células, división que termina aproximadamente a las 30 horas. Un poco más tarde, a los 2 días después de la fecundación, se ha producido una nueva división celular y ya el embrión tiene 4 células. A los 3 días tenemos un embrión normalmente de alrededor de 8 células y así se llega hasta al 4º o 5º día después de la fecundación, donde el embrión ya se presenta una diferenciación visual. Se puede observar una cavidad central, se puede observar ahí una masa celular interna, así se denomina, donde están las células que van a dar lugar a todas las células del organismo adulto. Además, hay una envoltura, un trofoblasto y un endodermo primitivo aquí, que son estructuras que van a dar lugar a órganos accesorios, como por ejemplo la placenta. Cuando se realiza la fecundación in vitro, se suelen implantar en la madre embriones de 2 o de 3 días. Por supuesto, hasta que llegue al estado de blastocisto, que es el que está capacitado para implantarse en el endometrio, no va a comenzar realmente el embarazo, pero en la fecundación in vitro se suelen introducir en el organismo sexual femenino antes de ese tiempo los embriones para que se vayan desarrollando y llegue el momento de la implantación.
cuando los embriones que sobran, de los que no se implantan, los que no se introducen en el organismo sexual femenino, se congelan. Esta congelación es un proceso que no tiene lugar directamente por enfriamiento, porque la congelación, en la formación de cristales de hielo, produciría la ruptura de todos los organismos, de todos los órganos del embrión, y por eso, antes de congelar, hay que deshidratar el embrión, cosa que se hace sustituyendo el agua gradualmente por agentes crioprotectores. El más corriente de ellos es el dimetilsulfóxido. Una vez hecha esta sustitución, el embrión se congela. La situación del embrión congelado es una situación verdaderamente ya artificial, en el sentido de que es un organismo vivo, pero un organismo en el que no solamente se ha detenido el progreso de sus funciones vitales, sino que también al eliminar el agua, las interacciones entre los distintos órganos que contiene el embrión están alteradas considerablemente. Antes de seguir adelante a ver qué hacemos con estos embriones, hay que plantearse una pregunta que ya se realizó en una asamblea de la Pontificia Academia por la Vida, que era ¿quién o qué es el embrión humano? Mientras no sepamos qué es esa estructura que tenemos ahí, no podemos decidir qué hacer con ella. Por eso voy a pasar ahora a este tercer capítulo, en el que voy a detenerme, si me permiten, en establecer un poco el estatuto biológico. ¿Qué nos dice la biología que es el embrión humano? Ahí tenemos un embrión de 8 células. Uno ve que hay unas cuantas células unidas y puede pensar, ¿es simplemente el embrión un aglomerado de células? ¿Es simplemente una masa de células? Como puede ser, por ejemplo, una colonia de bacterias. Bueno, pues hay toda una serie de datos que aporta la genética, la biología celular, la bioquímica y la embriología para determinar que esto no es así, no es una simple masa de células. La genética nos habla de la individualidad del genoma del embrión. Ya hemos comentado antes por 2 veces esa combinación irrepetible de genes paternos y maternos. Pero además ese genoma continúa a lo largo de todo el desarrollo fetal. Cuando el niño nace y a lo largo de la vida adulta mantenemos el mismo genoma, salvo, por supuesto, las posibles mutaciones que puedan ir ocurriendo accidentalmente. Además, hay datos ya que desde que el embrión tiene 2 células hay una expresión autónoma de sus genes. Esos genes propios del embrión se están expresando sin necesidad de que intervenga el organismo materno si este crecimiento se está realizando en él. La biología celular nos manifiesta que existen en el embrión, muy temprano, en ese embrión ya de 8 células, unas estructuras como son, por ejemplo, las uniones en hendidura, que no existen jamás en aglomerados de células como pueden ser las colonias de bacterias. Son propias de los organismos y por consiguiente se puede decir ya con ese dato que el embrión no es un conjunto de células sino un organismo. La bioquímica además nos habla de que hay un diálogo entre el embrión y la madre, un diálogo que lógicamente no se hace con palabras sino que se hace de la forma en que puede expresarse el embrión en esos momentos, que es mediante la emisión de señales químicas. El embrión emite gonadotropina coriónica, de la cual se ha hablado en una charla anterior, que actúa sobre el útero y prepara el endometrio para la anidación correspondiente. La madre también emite desde su aparato genital señales que llegan al embrión y facilitan esa implantación y desarrollo posterior. Pero yo diría que sobre todo son los datos que la embriología ha aportado en los años que llevamos de este siglo para decidir la identidad del embrión. Todos estos datos se deben fundamentalmente, fueron iniciados por unos trabajos realizados por Sir Richard Gardner en la Universidad de Oxford, pero luego fueron fundamentalmente completados por unos trabajos excepcionalmente interesantes desarrollados por Magdalena Czernicka-Goetz, una investigadora polaca que inició su trabajo fundamentalmente en Oxford y ahora se encuentra en el Caltech. Los resultados de las investigaciones, sobre todo de esta última, son resultados verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo,
Es, a mi juicio, sorprendente que la primera división del cigoto, la que da lugar a 2 células, deja el plano de separación de las 2 células, está determinado por el punto donde ha entrado el espermatozoide en el óvulo. O sea, no se produce la división por cualquier parte, sino por un sitio determinado. Y eso, además, establece el eje del embrión, que se va a mantener cuando el embrión llega a esa etapa de blastocisto y se implanta, y que se va a seguir manteniendo a lo largo de todo el desarrollo fetal. De manera que, de alguna manera, podemos decir que ahí ya se sabe en qué parte, en qué localización van a estar la cabeza y en qué localización van a estar los pies del feto o del adulto. Aquí tenemos un experimento realizado por Magdalena Czernikawicz hace ya años, en los que un embrión de ratón de 2 células se marcó con colorantes fluorescentes. Una célula se marcó en rojo, la otra en azul. Bueno, pues cuando ese embrión se ha llegado al estado de blastocisto, fíjense ustedes cómo todas las células de la masa celular interna están teñidas en rojo, es decir, que todas las células de la masa celular interna derivan de esa célula, mientras que el trofoblasto y los tejidos accesorios que van a dar lugar a la placenta, por ejemplo, derivan de la otra célula. Ya desde el estadio de 2 células está indicado qué parte va a dar lugar al feto y qué parte va a dar lugar a esos órganos accesorios. Todo esto dio lugar en el año 2002, donde ya se conocían estos datos, a una publicación en la revista Nature en la que se señalaban 2 cosas que me interesa que nos fijemos. La primera, el encabezamiento, la segunda al final, vamos a verlo un poquito más grande para que puedan ustedes leerlo. El encabezamiento decía su destino desde el día 1, indicando que ya desde el primer momento de la concepción está marcado cuál es el destino del embrión. Y terminaba el artículo diciendo que claramente se tiene que desechar la idea de que los embriones son unos órganos, una mezcla de células indiferenciadas. La conclusión biológica: el embrión humano es un organismo individual de la especie Homo sapiens. La biología no puede decir si es una persona, trasciende los límites de la biología, pero filósofos como Spemann dicen claramente cómo puede un ser humano no ser persona. Pero claro, nos podemos plantear la pregunta: ¿esta idea se admite pacíficamente en la comunidad científica? Pues yo diría que hasta la última década del siglo pasado se admitía sin ninguna duda. ¿Qué pasó? Pasó entonces que con la implantación de las técnicas de fecundación in vitro y la posibilidad de investigar con embriones, hubo muchos investigadores que intentaron buscar formas de justificar el uso de los embriones, para lo cual trataban de volver a una idea primitiva de que el embrión era una simple masa de células. En cualquier caso, traigo aquí ya por primera vez lo que dice el magisterio de la Iglesia. Y a propósito lo traigo aquí porque lo que dice el magisterio de la Iglesia es consecuencia de los datos científicos. Cuando un científico católico dice que el embrión es un organismo humano, no lo dice porque lo diga el magisterio. El magisterio lo dice porque el científico lo sabe. De hecho, en este documento, que es el de más alto rango de los que tratan de este tema, San Juan Pablo II decía que bastaría con la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Bien, a la vista de esto, ¿qué hacer con esos embriones congelados que están en la actualidad? Hay que partir de la base de que, según dice la instrucción de Dignitas Personae, la propia crioconservación es incompatible con el respeto debido. Es decir, que
Ya la crioconservación, por las razones que he dicho antes, implica una situación injusta totalmente con respecto al embrión. ¿Qué se puede hacer con los embriones? Pues las opciones que se han dado, por ejemplo, el uso para la investigación, pero es evidente que si el embrión es un ser humano, es una persona humana, no debe utilizarse para investigación. Sin embargo, hay científicos que siguen apoyando esta idea. Aquí tenemos un artículo publicado en una revista de prestigio, Embryo Reports, en el año 2009, me parece que es, o 2006, no me acuerdo. En cualquier caso, los argumentos que dan de forma reiterativa se siguen planteando. Y esos argumentos son los que están en ese recuadrito, que lo vemos ahora un poco más grande. Entonces, lo que intentan es decir que, bueno, que con la investigación con embriones humanos se van a poder salvar muchas vidas en un futuro y que, por consiguiente, hay razones suficientes para evitar esas muertes. No importa sacrificar unos cuantos embriones, porque con ello vamos a salvar muchísima gente en el futuro. Esto no es un argumento absolutamente con muy poca base. Es basado en un futurible. Todas las razones, y me interesa recalcar esto, todas las razones que los científicos puedan dar ahora para no estar de acuerdo con el estatuto que he dicho antes, son razones basadas en razonamientos de tipo sentimentaloide, y ninguna de ellas con base metafísica suficiente ni con base biológica. Por ejemplo, quien dice, si se declara un incendio en un lugar donde están almacenados miles de embriones humanos y entran los bomberos y se encuentran con que un único vigilante de ese edificio está atrapado, lo lógico es que salvarán primero al vigilante antes que salvar a los embriones. Luego la vida de esos embriones no tiene ningún valor. Como comprenderán ustedes, es un argumento ridículo que no tiene absolutamente ninguna validez. Obtención de materiales biológicos a partir de los embriones congelados. Se pueden obtener líneas celulares, de las cuales hay bastantes en el mercado, o se pueden obtener células madre. Lo de las células madre es un mito que se empezó a establecer pues, a finales del siglo pasado. Digo que es un mito porque, por ejemplo, datos de ensayos clínicos que se están realizando en la actualidad con células madre ponen de manifiesto que la utilización de células embrionarias es ridícula frente a la utilización de células madre adultas o de las células pluripotentes inducidas que diseñó Yamanaka, que están superando ya las células embrionarias porque no son útiles las células embrionarias. Donación del embrión y adopción. Bueno, esto es una cuestión que antes del año 2008 los bioticistas católicos, y luego diré por qué lo de católicos y por qué lo del 2008, estaban divididos. Por ejemplo, el bioticista australiano Nicolás Tonti Filippini decía que la adopción de embriones era en cierto modo un adulterio, aunque no con sus graves implicaciones. En el lado contrario estaba Peter Clark, que decía que la única opción viable para proteger y preservar la vida del embrión era la adopción. He dicho lo del 2008 porque en 2008 aparece la instrucción de Quintas Persone, en la cual habla que aunque la adopción prenatal esté basada en la loable intención de respetar y defender la vida humana, presenta problemas éticos no diferentes de los ya mencionados. Es decir, que mientras que el magisterio de la Iglesia no se pronuncie de una manera más tajante sobre la licitud de la adopción, hay que mantenerla en suspenso. Nos queda, finalmente, ¿qué alternativas nos quedan? Bueno, pues volviendo a este bioticista australiano, dice que los embriones congelados, la solución más razonable es descongelarlos, dejarlos morir y tratar esos cadáveres con dignidad. ¿Por qué? Porque él sostiene que un embrión está en una situación extraordinaria, se está manteniendo su vida en una situación extraordinaria y sería, en cierto modo, para este bioticista, equivalente a la situación de un enfermo terminal que no tiene absolutamente ninguna esperanza de vida y se le sigue manteniendo la vida con medios artificiales. Por el contrario, Pacholsky, que es un
norteamericano de origen polaco, sostiene que no es extraordinario ese medio porque no cuesta tanto el mantenerlos. A mi modo de ver, la extraordinariedad no es por el costo, sino por la situación propia del embrión. Mi opinión personal es que parece la solución de Tonti Filippini parece más razonable, pero hay que tener en cuenta que tampoco es compatible totalmente con la situación del enfermo terminal, porque en el enfermo terminal la dificultad de seguir con vida ha sobrevenido por una enfermedad o por alguna causa externa. En este caso, la artificialidad ya viene desde el principio, con lo cual la solución que evidentemente habría que adoptar sería la que dice la instrucción de Dignitas Personae, que es la de suspender radicalmente la producción de embriones extra y su congelación. Pues nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy interesante. No sé si tenemos tiempo para una pregunta, porque como saben luego tenemos todavía deciros quién ha ganado el premio y luego además tenemos la visita cultural. Así que alguien si quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Lo mío no es una pregunta, es simplemente como una prueba más quizás sobre la identidad del embrión. Nosotros en ciencia con frecuencia nos cuesta mucho trabajo identificar a las especies, sobre todo cuando no tienen caracteres taxonómicos potentes, ¿no? Y tenemos que echar mano de la biología molecular. Les hacemos una PCR, utilizamos el fragmento de ADN en una base de datos y inmediatamente la base de datos nos dice pues esto es Santoria parietina, esto es Hasione montana, lo que sea. Si nosotros extraemos el DNA de un embrión, le hacemos la PCR al embrión y lo hacemos a mí o a cualquiera de los que estamos aquí y metemos ese fragmento de DNA, inmediatamente lo que va a aparecer es Homo sapiens, a mí y al embrión. Con lo cual es que yo no sé, quiero decir que es como muy clarificador esta información, ¿no? Desde el punto de vista molecular se llama Homo sapiens sapiens. Aparte de las implicaciones éticas que tenga ya no... Pero eso está claro. Gracias. Es evidente, lo que pasa es que yo no pondría en duda lo de Homo sapiens en el sentido de que si ha sido producida ese cigoto por la fusión de dos gametos de Homo sapiens, lógicamente el individuo lo que resulta es Homo sapiens. Lo que hay que ver es que no solamente son células de Homo sapiens, sino que son células de un organismo individual, porque también son células de Homo sapiens, los leucocitos, y se pueden tirar perfectamente sin que ocurra absolutamente ningún dilema ético. Son células humanas, tienen DNA humano, pero lógicamente no son células de un organismo individual de la especie humana, y el embrión lo es. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta cortita que teníamos por aquí adelante. A ver, yo la solución que se plantea no la tengo muy clara. Sí sé que la última, por lo que ha dicho la Iglesia, que tampoco es un documento, digamos, que no se pueda contradecir, pero bueno, sí que hay que seguir y hay que evitar. Es eso, ¿no? Que igual la solución que lo ven más así es la descongelación. Sin embargo, a mí, como Provida, me parece tremendo, porque si yo llego a pensar eso, no sé por qué un poquito más adelante no se puede también hacer, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces yo creo que la solución está en que esos embriones se les tiene que dar una oportunidad de vivir. No sé si con adopción o sin adopción, y existen casos, por lo menos así nos lo comunican ciertos casos, de embriones congelados de mucho tiempo, de 10 y de 20 años, que han salido niños normales. O sea, que eso de que los embriones son como enfermos terminales, tampoco estoy muy de acuerdo. Sí, está claro que hay todavía mucho que hablar sobre la licitud de todos estos medios, mientras no haya una definición un poquito más precisa, que yo creo que será difícil que la haya.
Se me ha olvidado, pero si a alguien le interesa, tengo escrito el texto completo, muy detallado de todo esto. Si a alguien le interesa, me da su dirección de correo electrónico y se lo envío con mucho gusto.